Buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a este vídeo y a mi canal. Para comentaros rapidito, ¿vale? Hemos viajado mi hermano y yo desde Barcelona hasta Pals, que está por la Costa Brava, cerca de Barcelona, cerca relativamente, ¿de acuerdo? Estamos aquí en la habitación, ahora mismo nos vamos a hacer una ruta, con lo cual queremos ir a Calas, queremos ir a bañarnos y también visitar lugares, por eso llevo el bañador puesto. O sea, con lo cual no os perdáis nada de este viaje porque promete. Bueno, pues ya estamos aquí en la Cala Montgó, que muchos os preguntaréis dónde está. Está al lado de Les Escales o Escale o algo así que se llama. Si no, por aquí os pondré el cómo se llama realmente, porque a lo mejor me puedo equivocar. Pero nada, quería enseñaros esto, que es increíble. Y muchos os preguntaréis en plan de este vídeo que va a tratar. Este vídeo va a tratar sobre esta pequeña pequeña escapada que nos hemos hecho mi hermano y yo. No va a ser nada cultural, excepto cuando sea necesario, cuando hayan cosas culturales que ver, yo os explicaré a grosso modo lo que es cada cosa y demás. Pero mientras tanto todo lo demás va a ser disfrutar y quiero que me acompañéis en ello. Sobre todo os traigo a este lugar para que podáis disfrutarlo conmigo y si tenéis la oportunidad de venir aquí, pues sepáis a dónde ir y dónde vale la pena ir a qué sitio. Hoy se nos ha hecho tarde, hemos venido, a ver, es que tened en cuenta que nos hemos marcado 6 horas de viaje, más o menos. Entre 4 y 5 y 6 horas, porque hicimos una mini parada en un lugar, pero que vamos, estábamos reventados, habíamos llegado al aparta-hotel, hemos comido a las 5, me estoy apartando del agua, hemos comido a las 5, hemos pensado dónde teníamos que ir y hemos dicho, vamos a descansar media horita, tal, ¿sabes?, en la cama y ya. Y ni él ni yo nos hemos enterado, pero de repente nos despertamos y decimos, ¿qué hora es? Y había pasado una hora entera. Bueno, a ver, nos hemos sobado a las 6:30. Bueno, sí, nos hemos sobado a las 6:30 y nos hemos despertado luego a las 7:30. Por eso se nos ha hecho un poco tarde, pero hemos aprovechado y hemos dicho, jolines, vamos por lo menos a algún sitio, aprovechamos y ya por si volvemos aquí sabemos dónde está y demás. Al día siguiente. Ya estamos de camino hacia la última población de España que hace frontera con Francia y esperemos que esté chulo. De momento todo el trayecto que estamos siguiendo, que estamos a 1 hora y media, hora y cuarto, mira, hora y cuarto, ahora estamos a mitad camino. Esperemos que valga la pena porque de momento el trayecto está siendo espectacular con los campos, con incluso zonas de bosques que hay por aquí. Podéis verlo, en plan, ahí hay mucho campo, Vamos a ver qué tal está el pueblo. Lo siguiente que veáis seguramente ya es que estemos en el pueblo, allí para nadar o para disfrutar, ¿no? Para verlo un poco y tal, a ver cómo es la última población de España con la frontera con Francia. Ya estamos aquí en el último pueblo de España con frontera con Francia, por lo que nos ha costado como 20 minutos, un poquito más en aparcar. Miguel, valoraciones al respecto. En aparcar. O sea, solo hay sitios de zona azul, pero es que no hay ningún sitio en zona azul, o sea, Aparte de que casi todo el pueblo es zona azul. Ya hemos terminado de ver el pueblo, ha estado muy chulo, muy bonito de ver, os lo recomiendo 100%. No es un sitio en el cual tengáis que ver algo cultural, sino es un sitio para disfrutar. Y ahora tengo entendido, Miguel, que nos vamos a un mirador o algo así. A ver las vamos vistas. a ver si hay un mirador. En el mapa pone que hay uno chulo, pero hay que ir a verlo. Ya estamos en el mirador, o sea, brutal. Miguel, ¿tú crees que esto se merecen tomas épicas? Sí. Sinceramente es increíble, vale la pena venir aquí, la verdad, simplemente por las vistas, por el lugar, o sea, es brutal. Bueno, chicos y chicas, hemos comido en un bar-restaurante bastante bueno en Roses.
Y aquí os pongo las fotografías de la comilona que nos hemos pegado, que es que estaba buenísimo. Me encuentro en Ampuria Brava, que lo característico de este lugar es esto. Son los canales rollo Venecia, que tienen sus canales y las casas las tienen allí, ¿vale? Y cada uno pues tiene su barquito y tiene su propio muelle. Y está muy chulo. Si me acuerdo os pondré fotografías por aquí por la pantalla y lo podréis ver, que he hecho un par de fotografías. No son muy buenas, pero por lo menos lo podréis ver. Y a lo que me refiero. Y si no, os pondré fotografías de internet, pero aquí estoy, ¿de acuerdo? Este lugar es un sitio de paso, no es un lugar para quedarse, para dormir y tal. Yo lo considero un sitio de paso para ver porque es muy bonito. Es que está cayendo gota, ¿de acuerdo? Es un sitio de paso. Os lo recomiendo 100%. Un día que no haya lluvia os recomiendo sobre todo. Bueno, y ahora vamos al siguiente destino, que no creo que sea otro sitio turístico porque está lloviendo muchísimo. ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a ir a otro sitio turístico o que simplemente ya nos vamos a...? No, ya hemos acabado el tour por hoy ya. Un montón de sitios, o sea que... Sí, sí, sí. Por hoy yo creo que ya está. Y mañana nos vamos a... ¿Dónde era? Tarragona. Mañana nos vamos a Tarragona y os enseñaré más cosas. Si continúo grabando es porque hay algo interesante. Y si no, nos veremos en Tarragona. Así de claro os lo digo. Espero que os esté gustando el vídeo tanto como a mí el viaje. Al día siguiente. Ya estamos aquí en el hotel de Tarragona. Nos han puesto la habitación 222, ¿de acuerdo? Y os voy a mostrar cómo es. Es pequeñita, ya aviso, pero vamos a ello. Vaya, qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! No sabía que estarías aquí dentro, tío. Joder, no os esperaba, chicos. ¿Qué va? No había señal ni nada. Bueno, pues nada más entrar tenemos aquí el baño. Aquí estáis vosotros, yo estoy aquí, hola. Y aquí Miguel. Penosísimo eso. Ya. Bueno, aquí tenemos para dejar ropa. Calienta el catalán. Calienta el catalán. Eso sí que ha sido penosísimo, que lo sepas. Continúo. Aquí tenemos un lavabo con vasos de plástico. Luego Es de cartón, pero todo lo tuyo. de cartón. Luego aquí tenemos una ducha. Nada, pasó 3 puertas para llegar a la ducha. Pasamos 3 puertas para llegar a la ducha y es con efecto lluvia. Aquí tenemos aquí para hacer nuestras necesidades. Se nota que hay nivel, es de cristal. No, espera. Sí, es cristal. Es un puñetazo lo rompe. Vale. Y luego ya aquí tenemos las camas. Pedimos que fuesen individuales, una en plan partidas, porque a mí me gusta tener mi espacio, a Miguel también. Entonces queremos espacio, mucho espacio. Un escritorio de toda la vida. El móvil de mi hermano, las llaves del coche, un mando para la tele, que no la había visto, es gigantesca. Ah, sí, bueno, y nos han dado con vistas a GAES. GAES. Se lo repito. Y ahí está la plaza del mercado. Que ahí hay sitios para tomarse cosas y demás. Está muy bien. Chicos, no hay solamente un almohadón, hay 2 almohadones. ¡2! Bueno, de momento ya os he hecho el tour del hotel de Tarragona. Espero que os haya gustado la habitación. A mí me gusta, es acogedora. Una nevera gamer, bro. Nevera gamer. Todo lo que tenga luz es gamer. Exacto. Os iré grabando cosas a medida que sean importantes o de relevancia, o cosas graciosas que nos hayan ocurrido, que creo que nos van a ocurrir, y os lo pondré en el vídeo. Si no, pues a otra cosa. Miguel, ¿algo que añadir? No, voy a verla de un rato. Por cierto, aún no hemos comido. Pues bueno, hemos salido del hotel y ahora vamos en dirección a buscar comida. Sí, por favor. Que llevamos ya como unas 4 horas sin tomarnos nada. Vamos, estamos hambrientos, famélicos. Estamos por aquí buscando, que he visto por el Google Maps que había como un Burger King o un McDonald's. A ver si lo encontramos y comemos. Bueno, ya hemos comido, nos hemos puesto las botas y vamos, si no las hemos puesto. Ahora nos vamos al anfiteatro romano que hay aquí en Tarragona. Hemos llegado ahora mismo al anfiteatro de Tarragona, que está aquí abajo, ahora lo enseño con unas cuantas vistas. Y nada, ¿tú qué opinas? Bien, ¿no? O sea, ahora bajamos, vemos eso, volvemos al hotel a descansar un poco. Bueno, ya nos hemos acercado Miguel y yo un poco aquí al anfiteatro este. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Espero que os guste porque es increíble. Es que está pegado al mar. Es increíble, mirad.
ver la historia que tiene esto. Y lo vamos a comprobar en breves momentos. Acabamos de entrar ahora mismo en el anfiteatro. Aquí tenemos las entradas, Miguel, enséñalas ahí, como si fuesen billetitos. Y nada, vamos a ir bajando de momento, os voy a ir enseñando, os voy a hacer una especie de tour. No me han dado folleto, con lo cual información nula es la que tengo ahora mismo. Pero hay carteles. Hay carteles, con lo cual lo leeremos e intentaré explicaroslo todo. A mí esto me da confianza cero. No, ya sí. Bueno, pues vamos a entrar ya. Aquí hay algo de información, os lo voy a explicar un poco. En este pórtico, de acuerdo, aquí arriba, a ver, aquí lo pone, ¿vale? Aquí había como una losa en la cual estaba grabado una conmemoración, en conmemoración al anfiteatro, pero desapareció y se encontró un trozo en una tumba visigoda. Y aquí pone también que tiene entendido que fue financiado por un sacerdote provincial. Eso es muy típico, lo que suele pasar en estas civilizaciones. Pues llega otra civilización nueva, coge cosas de la antigua y las implementa en lo suyo. Entonces desaparece eso, desaparece cosas que desaparecen, no del todo, pero desaparecen trozos. Entonces las implementan a lo suyo para rellenar cachos. Y por aquí aparecen estas piedras, de acuerdo, que formaban parte del muro de 3 metros 25, que servían para proteger a los espectadores de los posibles ataques de animales o tal que iban poniendo aquí. Y ya no está, pero aquí, como bien pone, también tenía una inscripción, una serie de letras, algunas replicadas, que combinadas configuran la inscripción romana más larga que se conoce. En esta se conmemora la reforma del edificio del año 221. Tiene tela la cosa, tiene mucho tiempo esto. Y aquí hay una especie de fosas, las cuales utilizaban para ir pasando los animales o los gladiadores y demás por debajo de una tarima de madera que había aquí encima, y así lo tapiaban. Y entonces, con una serie de poleas, pues subían por aquí toda clase de animales o personas para luchar, lo que había. Bueno, y aquí más o menos explica que aquello allá era como el pase VIP que había. Básicamente veías mejor lo que pasaba aquí. Y atentos, porque esto es un dato increíble. Aquí se construyó una iglesia, la iglesia de Santa María del Milagro, que está ahí. Ahora lo veremos, pero mirar el mapa, mirar. Ahí está la cruz y está justamente encima. Y pasamos a la iglesia de Santa María del Milagro. Madre mía. ¿Quién iba a decir que iban a plantar una iglesia en mitad del anfiteatro? Aquí te explican cómo era. Básicamente estás mirando como al centro de la capilla. Exacto. Acabamos de terminar la visita de aquí del anfiteatro de Tarragona. Ha sido increíble, creo que vosotros habéis visto las imágenes y podéis comprobar que son increíbles. Bueno, chicos y chicas, ya hemos terminado nuestra estancia aquí en Tarragona. Ha estado muy chulo, nos ha gustado muchísimo, pero ya está, se ha terminado. Y ahora, para terminar el viaje, nos vamos a ir a Portaventura, pero que lo voy a hacer en un vídeo aparte. Espero que lo veáis, espero que os guste. Nada, nos vemos.